la mesa redonda, el doctor Jaime Lozano me pidió que les extendiera una invitación a todos los asistentes de este curso a visitar el área comercial de manera virtual, lo cual lo pueden hacer a través de la misma página de aplicación de Exámenes. Muy bien, a continuación vamos a comenzar la mesa redonda. Quiero felicitar a los ponentes por sus excelentes pláticas. Aunque ya los conocen, voy a presentar a los médicos que expusieron y van a estar en esa redonda. Será el doctor Alfonso García López, que todos los conocemos, es muy querido y admirado maestro. Él es miembro fundador del Colegio Mexicano de Glaucoma, actualmente es asesor del servicio de glaucoma en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. También participará en la mesa redonda con nosotros la doctora Alejandra Ávila Blanco, que ella es miembro del Colegio Mexicano de Glaucoma, egresada de glaucoma de nuestro servicio. Fue médico adjunto al servicio de glaucoma y actualmente ejerce su labor profesional en Aguascalientes. Y también estará con nosotros el doctor Gianfranco Díez Catini, que igual es miembro del Colegio Mexicano de Glaucoma, actualmente tesorero del Colegio Mexicano de Glaucoma, egresado de glaucoma en nuestro hospital y actualmente es médico adjunto al departamento de glaucoma. Voy a empezar esta mesa redonda haciendo una pregunta al doctor Alfonso García López. Bueno, en primer lugar es un tema bastante interesante, nos abre ventanas a nuevas dudas y nuevas áreas que explorar en la fisiopatología y el tratamiento de glaucoma. Yo le preguntaré al doctor Alfonso García, estos hallazgos o estas evidencias de las que nos habló, ¿cómo piensa usted, doctor, que esto pudiera modificar el abordaje tradicional en el diagnóstico y tratamiento de algunos tipos de glaucoma, como pudiera ser a lo mejor el glaucoma de tensión normal? Bien, apenas estamos en esta fase de entender de qué manera influencia el líquido cefalorraquídeo sobre el glaucoma. Todavía no se han propuesto prácticamente temas de tratamiento en base a esto. Tal vez empezamos a vislumbrar algunos, como pudieran ser anticuerpos monoclonales que ya se están empezando a usar para el Alzheimer y para el Parkinson y que pudieran influir también en el glaucoma. Esto está apenas en pañales, está apenas a nivel de investigación, pero es un buen filón que pudiera crecer en el futuro. Yo creo que pudiéramos avanzar por ahí. Respecto a la presión de líquido cefalorraquídeo hay muy poco que hacer. Ya escucharon en la presentación que el líquido cefalorraquídeo baja de producción a partir de los 60 años hasta en un 50%. Y esto se apareja con la presencia del Alzheimer y del Parkinson, en los cuales se acumulan materiales anormales como el amiloide beta y como la proteína tau. Es posible que esto también esté sucediendo en la retina o en el nervio óptico y pudiera ser que alguno de los tratamientos que se empiezan a usar para el Alzheimer y la proteína y el Parkinson pudiera tener alguna influencia sobre el glaucoma. Con respecto a la presión, sabemos poco. Sabemos que, como ya les mostré, cuando baja la presión se produce una edema de papila y si sube la presión intraocular, la presión del líquido cefalorraquídeo, podemos tener un edema de papila cuando está en la presión alta, pero no tenemos manera de modificarlas en forma sustancial. Sabemos que la acetazolamida pues, baja un poco la presión del líquido cefalorraquídeo, pero afecta a múltiples otros sitios. No es el mejor camino para bajarla. Y por supuesto, para elevar la presión del líquido cefalorraquídeo no tenemos absolutamente nada hoy por hoy. Entonces, estamos hablando de un terreno puramente pues, de investigación y lo demás pues, es especulación, pero así se empiezan los caminos para poder caminar y progresar en este devenir de las enfermedades. Así es, doctor. Pues muchas gracias por su presentación. A continuación, le voy a hacer una pregunta a la doctora Alejandra Ávila Blanco.
Ale, con respecto al tema de esta nueva tecnología de angio-ACT, que es relativamente nueva y realmente todavía estamos en el periodo de ver los primeros resultados y aplicaciones. En base a esto que nos presentaste, que te quería preguntar, ¿cuál piensas tú que pudiera ser el papel de esta nueva herramienta en el diagnóstico de glaucoma? Y si tú consideras que pueda tener mayor utilidad a lo mejor en algún tipo específico de glaucoma o a lo mejor en un estadio específico de la evolución natural de la enfermedad. No sé cuál puede ser tu opinión al respecto. Pues yo pienso que sí puede ser útil en algún momento, sobre todo en estadios que están muy leves o en un estadio preperimétrico, porque pues sí se ven algunos cambios en la microvasculatura que a lo mejor, bueno, como ya sabemos, pudiera apoyar un poco la teoría vascular del desarrollo de glaucoma. Sin embargo, sí, a mí lo que me genera mucha duda es que pues en el último estudio, por ejemplo, que les presenté, que comparado con la edad o de acuerdo a los grupos de edad, ya había una disminución proporcional de por sí de la microvasculatura. Entonces, ¿qué tanto es por la microvasculatura? ¿Qué tanto es por el glaucoma? Eso es así como que lo que a mí me generaría un poco más de duda. Sí lo utilizaría, le digo, en estadios preperimétricos, porque en los avanzados, pues obviamente ya la microvasculatura ya está completamente disminuida. Y no creo que vaya a sustituir realmente ningún otro equipo, más bien ningún otro estudio. Realmente, como sabemos, pues así como que nuestro estándar de oro siguen y seguirán siendo, yo creo que por un tiempo un poquito más largo, son los campos visuales. Como lo comentó el doctor Franco, es muy difícil a veces poder correlacionar incluso anatómicamente con la función, más bien con los estudios estructurales, es muy difícil. Entonces, meter otro estudio más de microvasculatura sí sería un poquito mucho más complicado poder integrar todo. Muy bien, Ale, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es para el doctor Gianfranco. Igual, pues muy claras sus explicaciones, Franco. Yo te quería preguntar con respecto al primer tema de relación anatómico-funcional. ¿Cuál sería tu recomendación o tu punto de vista en aquellos casos en que la relación anatómico-funcional no concuerda completamente, ¿no? Que por ejemplo a lo mejor vemos un campo visual normal pero un OCT alterado, el ejemplo de una OCT con mucha alteración, con prácticamente normal pero un campo visual que nos da unos defectos muy marcados, o aquellos defectos en que a lo mejor por estructura pareciera que el defecto está en el lado inferior y esperemos un defecto superior, pero de repente en el campo visual anatómicamente o más bien fisiológicamente no hay una correlación completa a lo que nosotros esperaríamos. En esos casos, ¿tú en qué nos puedes recomendar? ¿A qué hacerle un poquito más de caso y en qué circunstancias? A lo mejor en qué casos hacerle más caso a los cambios o los hallazgos funcionales y en qué casos hacerle un poquito más de caso a los estudios estructurales. Ok, pues está un poquito difícil la pregunta, porque justo siempre buscamos y siempre esperamos que haya una muy buena correlación y en general siempre hay cierto grado de correlación en la mayoría de los pacientes. Pero justo en estos casos raros en los que no encontramos lo que esperábamos y que está bien documentado en prácticamente todos los estudios de glaucoma temprano, hay cierto porcentaje de pacientes que dañan primero el OCT y cierto porcentaje de pacientes que dañan primero el campo visual y la otra mayoría que dañan los dos de manera simultánea. Entonces, cuando esto nos pasa, primero tenemos que pues, asegurarnos de que estamos haciendo el diagnóstico correcto. Para esto tenemos que excluir otras causas de neuropatía que pudieran darnos hallazgos que no correlacionan, porque pues, siempre puede existir alguna otra cosa que no sea glaucoma y que parezca glaucoma, ya sea en el campo visual, o por ejemplo que tuviéramos un OCT muy alterado, pero que no tuviéramos un campo visual normal, podrían ser
pues desde alteraciones anatómicas, como ya expliqué en la plática, o podrían ser alteraciones funcionales que no tienen su fisiopatología en el glaucoma. Pero si ya descartamos todo eso, que probablemente sea en un paciente, por ejemplo, con un glaucoma temprano, pues quizá valga la pena hacerle un poco más de caso al OCT en casos tempranos, porque sabemos que podemos requerir una pérdida mayor de células ganglionares para que tengamos una alteración visible en el campo visual. Esto no quiere decir que solamente pidamos un estudio. Siempre recomendaría pedir los dos y en caso de que, por ejemplo, encontráramos un glaucoma preperimétrico, como así lo llamamos cuando el campo visual blanco-blanco está normal, quizá apoyarnos de algunas otras estrategias como el FDT o el azul amarillo, que ya está un poco más en desuso. Y cuando es al contrario, tenemos un campo visual normal, pero un OCT alterado, pues ahí, cuando tenemos un campo visual alterado con un OCT normal, pues ahí ya es un poquito más difícil. Entonces, quizá sería lo adecuado, pues repetir el OCT y seguir al paciente a lo largo del tiempo. Generalmente esto nos ocurre en pacientes, por ejemplo, que tienen ojos muy grandes como los miopes o alguna alteración anatómica que pudiera justificar las alteraciones visuales sin que tengamos una buena correlación. Entonces, asegurarnos que estamos midiendo una anatomía normal o anormal y tratar de darle valor con respecto a lo que estamos viendo y el tiempo. Seguirlo a lo largo del tiempo es lo más importante. Si avanza y progresa, es glaucoma, y si no es, pues si no progresa, podemos pensar que es un insulto previo que se detuvo o que estamos ante otra patología. Muy bien, Franco. Y con respecto al tema de seguimiento, es una pregunta que es muy común que nos hacen cuando tocamos este tema. De manera rápida, orienta así de manera general, ¿qué consideraciones tomas para decir qué tan seguido vamos a pedir en un paciente un OCT o qué tan seguido vamos a pedir a un paciente un campo visual para poder llevar un seguimiento adecuado con finalidad de detectar alguna progresión? Pues lo ideal es cuando sospechamos el diagnóstico o hacemos un diagnóstico claro en un inicio, pedir siempre juntos campos visuales y OCT. Los campos visuales deberíamos de repetirlos por lo menos 2 veces más para superar la curva de aprendizaje. Entonces, por lo menos unos 3 en el periodo que comprende entre 6 meses y 1 año. Y como bien dije en la plática, repetirlo por lo menos 3 veces los primeros 2 años y después, si vemos que está estable, podríamos repetirlo entre 1 y 2 veces al año, dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Y el OCT definitivamente también, medirlo, pues clásicamente lo pedimos más o menos 1 vez al año, por lo menos. Ya podríamos empezar a pensar que con la tecnología actual y con rangos dinámicos mejores podemos detectar cambios más pequeños y podríamos empezar a pedirlo en pacientes hasta cada 6 meses para detectar cambios más sutiles. Entonces, el campo visual por lo menos la recomendación sería 3 veces al año y el OCT entre 1 y 2 veces al año. Muy bien, pues gracias, Franco. Bueno, yo les quiero agradecer a los 3 panelistas el haber participado en esta mesa redonda y felicitarlos por sus excelentes pláticas. Vamos a dar por terminada esta mesa redonda y vamos a dar paso al siguiente bloque. Muchas gracias por su atención.